A ver, con propiedad, a ver, dígame exactamente en qué hemos quedado. ¿En qué tema, en qué punto de la Enciclopedia de las Ciencias Penales? En medicina legal, doctor. Hemos hecho medicina legal, ¿no? Sí. Doctor, Muy buenos bien. días. Sí, sí se ha tocado ese punto. Ya se había acabado el 7.1. Lo que corresponde a la clase de hoy es el 7.2, la filosofía jurídico-penal. Bueno, unos me dicen medicina legal y el compañero Ronald Blanco me dice que ya hemos pasado política criminal y nos falta filosofía jurídico-penal. A ver, dos opiniones Doc- más de los alumnos. Doctor, buenos días. Sí, es correcto lo que dice el compañero, es filosofía jurídico-penal. Exacto. Perfecto. Bueno, hoy día vamos a terminar este tema. Este es un punto muy trascendental y les voy a explicar. Dejen que marque estito. No soy el más hábil con estas cosas. Miren, no sé qué travesura he hecho. Bueno, no me voy a pasar la clase tratando de marcar, tengo algún problema para remarcar. Sin embargo, el punto que vamos a tratar es la filosofía jurídico-penal. Ahora sí, la filosofía jurídico-penal. Posiblemente, cuando hablemos de filosofía jurídica, de filosofía, estamos frente a categorías similares. En derecho, si ustedes se fijan en su programa, no sé si ha cambiado mucho, no recuerdo cómo se ha estructurado el nuevo sistema pensum académico. Ustedes deben tener también una materia mínimo de filosofía, si no es filosofía jurídica, tienen una materia de filosofía en primeros cursos o en el curso de preuniversitario, o deben tener en su programa en último año, cuarto año, filosofía. A ver si alguien me corrige. En su pensum, en qué grado académico está filosofía y qué específicamente si es filosofía jurídica o es filosofía? Doctor, dentro del pénsul está en el cuarto año filosofía y deontología jurídicas, con ese nombre. Perfecto, perfecto. La materia de filosofía, en general, casi seguro muchas universidades y facultades la tienen. La materia de filosofía en derecho es una materia troncal, una materia sustancial. La filosofía aparentemente es todo y no tiene un detalle específico de qué realmente va a tratar, pero la filosofía supone algunas características ya sistematizadas, algunas temáticas ya sistematizadas, como por ejemplo la ontología, la nociología, la axiología, la teleología. Estas categorías ontológicas, valorativas, son estructurales en todo el conocimiento filosófico. Y vamos a tener estas temáticas siempre abordadas en cualquiera de las materias, en cualquiera de las áreas, ¿no? Áreas del derecho, del conocimiento humano, de las ciencias penales, siempre vamos a ver en filosofía estas problemáticas, ¿no? Que tienen que ver con la nociología, el conocimiento, la ontología, el ser, la axiología, los valores. Siempre vamos a ver lo mismo.
En materia de derecho, hay una filosofía jurídica. Hoy le han dado un nombre diferente al sistema académico, pero no está de más hablar de una filosofía jurídica en el sentido de que todas las áreas del derecho eh, van a construir el sistema normativo en base al respeto a ciertos principios filosóficos, a ciertos principios filosóficos. Ocurre un fenómeno mucho más profundo y serio en el ámbito del derecho, en el ámbito del derecho penal. Un más serio y profundo sentido porque la filosofía jurídico-penal no es propia del derecho penal o va a tener que ver solo con el derecho penal, sino con todas las materias que forman parte de la enciclopedia. Todas las materias de la enciclopedia de las ciencias penales tienen que tomar en cuenta los principios filosóficos. Pero además, yo podría hasta afirmar que muchos principios filosóficos, categorías filosóficas, ya se han transformado en sistema normativo. Es decir, la filosofía ha trascendido a convertirse en la objetividad del conocimiento humano, a objetivizarse en el conocimiento humano y a normarse en el ámbito del derecho, a formar parte en el ámbito del derecho penal. Si nosotros, por ejemplo, recogemos el principio de presunción de inocencia o el principio de legalidad, que son institutos sustanciales del derecho penal, vamos a ver que son normados, son principios constitucionales obligatorios, pero son filosóficos. Y son filosóficos porque la presunción de inocencia, para llegar a la presunción de inocencia, el debate siempre ha sido muy complejo. Para que nosotros podamos solidificar, para que podamos sostener que la presunción de inocencia debe ser permanente hasta inclusive después de la sentencia, cuando el fallo está alcanzando recién la última fase, que es el Tribunal Supremo, y cuando el Tribunal Supremo emite recién su determinación sobre casación o nulidad, recién podemos hablar de la cosa juzgada y la determinación de culpabilidad. Mientras tanto, el sometido a juicio, el sometido a proceso, sigue siendo inocente para la ley. Pero no es un problema de terquedad, es un problema de seguridad jurídica. Es un problema que tiene que ver con un contexto sobre todo filosófico, que se ha normativizado. Por eso, la filosofía jurídico-penal, más allá de ser una materia, más allá de ser un tema, más allá de ser un punto en el programa, es tan trascendente que va a provocar objetivizarse y normativizarse. Claro, de alguna manera no tendría sentido una materia o una ciencia o un conocimiento tan delicado darle tanta importancia si realmente no tuviese el alcance o no tuviese el efecto, la trascendencia que tiene en el ámbito, que no tuviese la trascendencia en el ámbito de las ciencias penales y sobre todo en el ámbito del caso, específicamente del caso. Por otra parte, también es importante tomar en cuenta que
de alguna manera se van a ir dando cierto tipo de limitaciones, cierto tipo de consideraciones al margen de lo normativo por razones filosóficas, por razones vinculadas, podríamos decir, a la valoración, la consideración de que el delincuente, aunque sea el delincuente, es un ser humano. La consideración de que el delito es un problema de conducta humana, que el delito es un problema de conducta humana. Y por lo tanto, no podríamos tener una reflexión y no podríamos tener una adecuada aplicación del sistema penal si no es partiendo de consideraciones filosóficas, de presupuestos filosóficos. Voy a simplemente hacer referencia a una de las grandes ramas de la filosofía, la axiología. El derecho penal, como lo habíamos dicho en el punto 2 de este tema, se construye en base a incorporar tipos penales a la ley penal, crear tipos penales e incorporarlos a la ley penal. Cuando creamos un tipo penal, no solo tenemos una estructura objetiva y subjetiva, sino emerge de la estructura del tipo penal el bien jurídico tutelado. No puede existir figura penal que no trascienda por el hecho del bien jurídico tutelado, por la necesidad de proteger a ese bien jurídico. Y claro, aquí tenemos la alternativa, porque el derecho va a proteger a todos los bienes jurídicos. Va a tutelar todos los bienes jurídicos, el derecho en general. Pero la gran diferencia está que cuando el derecho penal, que no es los otros derechos, sino es el derecho penal, tutela un bien jurídico, va a tener una respuesta al infractor de la norma que va a ser la sanción que supone pena o medida de seguridad o pena y medida de seguridad. En ese caso, miren, en ese caso y en esa circunstancia, no podemos conducir todo comportamiento humano antijurídico al ámbito del derecho penal. Y por lo tanto, vamos a tener que tomar mano de los valores, hacer una balanza, someter a una balanza los valores, poner en una balanza los valores. Y vamos a, dentro de ese ejercicio, encontrar que los valores más relevantes, los valores de mayor trascendencia o los valores que generan mayor lesividad, los valores que su afectación, digámoslo de esa manera mucho más correcta, que los valores que se afectan con una mayor lesividad deben ser protegidos por el derecho penal. Porque si no hacemos esa disgregación, esa discriminación, se convertiría este derecho penal en un derecho penal máximo, en un derecho penal único, en un derecho penal absorbente, pero lo más delicado, se convertiría todo el derecho en un derecho punitivo. Todo el derecho sería derecho punitivo. El que hace cualquier conducta contraria al derecho tendría que tener una sanción, una pena o medida de seguridad. Y no es así. Miren, no debería ser así y no es así. El derecho penal
si bien propende a hacer un derecho penal mínimo, a hacer un penal de última ratio, que todos los días los civilistas nos los recuerdan, ¿no? Los civilistas a los penalistas nos dicen, ustedes deberían ser la última opción. Todo el mundo quiere penalizar las conductas, pero cuando el derecho penal debería ser la alternativa última. Y tienen razón. Les digo a los civilistas, bien, tienen razón. Pero los primeros que penalizan y los primeros que se apoyan en el derecho penal son los que pregonan la supuesta teoría del derecho penal mínimo. Hoy en día, en el mundo, de forma absolutamente casi uniforme, y sobre todo en países subdesarrollados, los códigos penales tienden a engrosarse. Y no estoy diciendo que eso está bien. Jamás dije que eso está bien. Lo que estoy diciendo es que el gobernante de turno, como política criminal, en vez de adoptar medidas de hecho que son menos visibles, menos llamativas y son a largo plazo, opta por medidas de derecho, que son más cómodas, menos costosas y aparentemente en la sociedad mucho más atractivas. Claro, mañana aparece el gobernante y dice al feminicidio, hemos visto que hay mucho feminicidio y a partir de ahora solo para los feminicidas pena de muerte. Posiblemente genere un impacto y un sentimiento colectivo de conformidad, de satisfacción, de venganza social frente a tanto acto feminicida. Posiblemente. Posiblemente si alguien dice hay que aplicar la pena de muerte a los infanticidas, violadores y feminicidas, seguro genere un interés político-social muy relevante. Pero hemos logrado con el cambio de la norma, la incorporación de la pena de muerte o la cadena perpetua o subir las penas a los delitos, hemos logrado responder al problema, hemos logrado combatir al problema, ¿no? Ya del derecho penal se ha tomado mano, han tomado mano muchísimos gobernantes en todos los tiempos, en todos los tiempos. Por eso yo no quiero aquí enarbolar criterios políticos, porque este no es un defecto de los políticos, no es un problema de los masistas, no, aquí no es un problema, es que el gobernante, sea de cualquier color, opta por el camino más cómodo, más fácil, y se inclina por el derecho penal al que lamentablemente utiliza para fines políticos. Se vale del derecho penal para fines políticos. Y por lo tanto, esa teoría del derecho penal mínimo, esa teoría del derecho penal restringido de última ratio, queda simplemente en el mensaje, en el discurso académico, pero en la realidad no es así. En la realidad, ustedes han visto los tipos penales que se van incorporando al código, es algo alarmante, alarmante. Bueno, volvemos a lo que nos importa. Filosofía jurídico-penal como freno, como un mecanismo para que el derecho penal limite la incorporación de tipos penales al código si no son extremadamente necesarios. Si no es un camino, o si no tenemos un camino alternativo, porque si no tenemos un camino alternativo, si no existe otra opción, es seguro que el derecho penal va a ser el instrumento para que pueda materializarse la lucha contra el delito a través de la norma penal. Miren, claro, nosotros tenemos que tener un margen de límite en la aplicación del derecho penal. Tenemos que tener un límite en la aplicación del derecho penal, pero también tenemos que tener un límite en la creación de la ley penal. O sea, no solo se trata de que a cada hecho le vamos a aplicar el derecho penal, sino también debemos evitar que cada conducta se encuadre y se tipifique en los códigos penales, porque el problema nace ahí.
No está en el problema del fiscal, en el juez, perseguidor del acto ilícito, al infractor de la norma. El problema no está ahí. El juez, el fiscal, está obligado a perseguir el hecho calificado como delictivo. Está obligado a perseguirlo. El gran problema está en que si tiene la ley, él debe cumplirla. Si tiene la ley, si tiene en el ordenamiento jurídico un mandato que le dice, usted este delito tiene que perseguir y tiene que sancionar, el juez tiene que hacerlo, aunque no sea de su agrado la figura penal. Por lo tanto, el problema del derecho penal no está en la aplicación, sino el problema está en la creación del derecho penal, de la ley penal, del tipo penal, que en lo posible debe ser minimizado o solo generado para cuestiones de valores trascendentes. Entonces, primera importancia, digamos, de la filosofía, le va a poner un freno al legislador. Le va a decir, señor legislador, a ver un minutito, antes de que usted quiera crear la ley penal, pare, veamos si no hay otras alternativas, si no tenemos otros medios. A ver, voy a leerles, voy a recurrir un poco, yo sé que me quedo en algunos temas un poco me extiendo, pero me parece importante esto, porque mañana ustedes van a ser como me ha ocurrido siempre. Estoy en esto más de 30 años, desde mis 24 años, 34 años, estoy desde auxiliar de docencia, desde profesor invitado, 34 años en la universidad, y la verdad que siempre tropezamos con lo mismo, que es el problema de la ley penal y sus enfoques. Miren, les voy a pedir que aquí está, artículo 270 bis, busquen en su código. Dice, lesiones gravísimas ocasionadas por animales. Si ustedes se fijan, es el artículo incorporado, es una reforma al Código Penal incorporada, que se ha sumado al código. Estos bises vamos a tener muchísimos, por la lógica esa, ¿no?, de engrosar los códigos. Bueno, ¿y qué dice el texto? Dice, quien por acción u omisión resultare culpable por la agresión de cualquier animal que esté bajo su tenencia o custodia, y a causa de esta derivare algunas de las consecuencias señaladas en los artículos 270 del presente código, será sancionado con reclusión de 2 a 4 años y se inhabilitará en forma definitiva para la tenencia de estos animales. A ver, primera pregunta. Espero que, a ver, levanten la mano quiénes han sido mis alumnos en Derecho Penal 2. Elmer Mamani, el único. Elmer, no tengo más alumnos. A ver, ¿qué delito es, qué elemento subjetivo tiene el 270? ¿Cuál es el elemento subjetivo de la figura que he leído, 270 bis? Me han escuchado la pregunta, ¿no? Toda participación es premiada aquí, así que preocúpense aunque sea de equivocarse. No me preocupa que se equivoquen, participen. En el examen posiblemente la cosa es más complicada, pero ahora participar es bueno hasta por práctica de oratoria, de conversar, de ser sociables y comunicativos. ¿Qué elemento subjetivo tiene la figura del 270 bis? Doctor, ¿es doloso? Es doloso. Sí. Elías Cruz Lazo. ¿Por qué es doloso Elías?
porque según el artículo 13 de Quater, no menciona, ¿no? Que es como lo menciona el artículo 13, Quater, que dice que, a ver, un momentito, doctor. Que todos los delitos son dolosos, salvo que expresamente esté prevista la forma culposa. Sí, doctor, esa. Perfecto, ya. A ver. Por lo tanto, el legislador, en su ignorancia, lo que ha querido decir, lo que ha querido legislar, es que si pongamos el ejemplo de un perro que está bajo mi cuidado, yo por descuido lo dejo salir, y este perro va y muerde al vecino, a un niño, a quien sea, yo me hago responsable, porque el perro estaba bajo mi cuidado. El concepto y el término que utiliza el legislador culpable no significa culposo, significa que la conducta es atribuible al sujeto y puede responder por el hecho. No es lo mismo culpable que culposo, ya lo sabemos. Como dice claramente Elías, el delito es doloso. ¿Qué significa? Que no es el caso que les he dicho. No es que yo me he descuidado y mi perro salió. Lo que ocurrió es que yo tengo mi perro amaestrado y como el vecino me cae muy mal, le he dicho, oye, muchos perros se llaman Bruno, ¿no? No se van a sentir ofendidos si hay un Bruno por acá. Oye, Bruno, mi perro se llama Bruno. Oye, Bruno, mordele al vecino. Y como el perro está amaestrado, va al vecino, lo muerde y le causa graves lesiones. Esa es la figura penal a la que el legislador está invocando. Ese es el dolo. Si ese es el caso, si así concibe el legislador, ¿por qué le pone a este delito una pena de 2 a 4 años? Cuando el perro puede provocar lesiones con mordedura, con marcas indelebles, y podría inclusive ser mucho más grave que una lesión grave, podría ser una lesión gravísima. Más aún si el acto es doloso y he utilizado al perro como un instrumento para cometer el delito, porque el perro está amaestrado, porque yo quería que el perro le muerda al vecino. Entonces, el legislador aquí no sabe lo que ha hecho. Perdóneme, no sabe, no tenía el legislador una guía técnica que le diga, a ver, un momentito, ¿qué es lo que estamos creando? ¿Qué queremos? Ya, que el perro amaestrado no muerda al vecino, ya, el perro amaestrado que muerde al vecino va a ser un delito de lesión, si provoca lesiones va a ser un delito del 270, si es doloso. ¿Para qué vamos a crear un tipo penal independiente? Porque no importa el arma que usted utilice para provocar la lesión, lo que interesa es la lesión que usted provoca. Puede cortar la cara con un vidrio como con un cuchillo. ¿Me entiende? O con una lata. La lesión dolosa está prevista en el artículo 270. Gravísima. Entonces yo tengo un perro que provoca dolosamente, lo lanzo y le muerde al vecino y le causa lesiones que le han deformado el rostro, que le han causado heridas en el cuerpo, se aplica la figura del 270 y la pena para ese delito es de 5 a 12 años. Entonces, el legislador, en su ignorancia, con el 270, en vez de haber agravado, o en vez de haber, por lo menos, en vez de haberse acercado a la problemática, se ha alejado. Se ha alejado con ignorancia, con un condimento que se llama ignorancia, porque él quería referirse a la lesión culposa, aparentemente. Estoy leyendo el cerebro del legislador. Quería referirse a esa lesión culposa, pero como no sabe, no ha pasado derecho penal conmigo, espero, o su asesor o sus asesores, le ha metido como se imaginaba que es el derecho. Y si quería hablar de la lesión culposa, ¿qué tenía que haber hecho? Tenía que haber incorporado el texto de lesión culposa. Si el que causara lesiones culposas con animales que están bajo su cuidado,
cometerá el delito del presente artículo con la pena de 2 a 4 años. Pero no ha dicho eso, ha dicho resultare culpable, y culpable es presupuesto de culpabilidad, no de culpa. Espero que me estén entendiendo, ¿no? Espero que, porque cuando sean legisladores, me voy a sentir culpable, yo sí, culpable, de que ustedes no tengan la fortaleza, la formación sólida que nos esforzamos en darles. Porque van a ser, no es les vuelvo a decir, he tenido desde ministros, magistrados, asambleístas, ministros del Tribunal Supremo, del Tribunal Constitucional, alumnos. Y a veces, en muchos casos, me ha costado tragar la saliva porque he visto gravísimos errores. ¿Y quiénes somos los culpables? Nosotros, los profesores. Y por eso, no es que uno quiere ser malo, no tiene que ser serio con la nota, por eso tienen que estudiar, porque mañana ustedes van a legislar, y si van a legislar como está esto, ¿quién es el culpable, pues? Hay una corresponsabilidad entre el que no estudia y el profesor que los aprueba. Una corresponsabilidad. Y ahí yo me siento parte del problema. Entonces, no es que uno dice, este profesor es un malo, reprueba. No. El problema está en que tenemos que exigir que el alumno se prepare, que se fortalezca en sus conocimientos. Ahora, vuelvo a lo que les decía. Y no importa que me quede horas porque esto es trascendental. Esta filosofía jurídico-penal de la que hablamos es la que le dice pues, al legislador, no haga esa barbaridad. Seguro que no había una guía en esa asamblea, una guía que le diga, no haga esa barbaridad, usted está haciendo algo que no corresponde. O ustedes, señores legisladores, se están equivocando. Es que esto es técnico, esto es muy técnico. ¿Saben cuál ha sido el fracaso grande del sistema procesal con los jueces ciudadanos y técnicos? ¿Sabían que teníamos nosotros jueces ciudadanos 3 y jueces técnicos 2 que hacían el tribunal de sentencia? El gran problema estaba que los jueces ciudadanos no sabían dónde estaban parados y los otros, los técnicos, se valían de la ignorancia de los ciudadanos para decirles lo que ellos querían y creían que era legítimo y los convencían. Claro, pero en muchísimos casos los técnicos estaban tan desubicados como los ciudadanos. Y este es un problema muy serio porque el derecho penal tiene este problemita. Yo no diría problema, sino es la corriente, cómo el dolo y la culpa se han convertido elementos del tipo y han cambiado toda la sistemática penal, se han normativizado esta corriente doctrinal penal, y hoy en día el Código Penal es finalista y pone el dolo y la culpa como elementos subjetivos del tipo. Y como dijo atinadamente su compañero, este delito es doloso, pero está tan mal concebido que cuando apliquemos vamos a darnos cuenta que su utilidad en el Código Penal es absolutamente irrelevante. Y la figura culposa, no está prevista. Si ustedes ven en el mismo tipo penal, no dice la figura culposa. ¿Por qué? Porque el legislador pensó que la había hecho. Por lo menos, dice en el texto, quien por acción u omisión resultare culpable por la agresión de cualquier animal que esté bajo su tenencia o custodia y a causa de este derivare algunas de las consecuencias señaladas en el artículo 270 del presente código, será sancionado con reclusión de 2 a 4 años y se le inhabilitará en forma definitiva para la tenencia de estos animales. Si como consecuencia de la agresión, la lesión provocare la muerte de la víctima, la pena será de 5 a 10 años. Si acaso el propietario no cumple con la obligación de cubrir la asistencia médica y resarcimiento económico por secuelas a la víctima, la pena será agravada en 1/3. ¿Qué pasa si, hemos dicho que esto es doloso? ¿Qué pasa si yo utilizo mi animal para matar?
Bueno, anda a morderle al vecino, pero no vamos a parar hasta que lo mates. ¿Qué delito es? Es lesión provocada por animal con consecuencia de la pena del segundo parágrafo que dice de 5 a 10 años. ¿Ah? ¿Qué delito es? Asesinato, doctor. Puede ser una forma de asesinato, Elmer, o puede ser un homicidio. Pero en ambos casos, asesinato o homicidio, para mí más puede ser un asesinato, ¿no? Porque en muchos casos el animal adiestrado puede fácilmente vencer a una persona y matarla. Y ahí encontraríamos un elemento que se llama alevosía, la ventaja entre el instrumento que utilizo frente a la fragilidad de la víctima. Entonces, como dice Elmer, puede ser más un asesinato que un homicidio. Pero en el mejor de los casos es un homicidio. ¿Qué pena tiene el homicidio del 251? De 5 a 20 años. ¿Qué pena tiene el asesinato? De 30 años. ¿Qué ha hecho el legislador aquí? Le ha puesto una pena de 5 a 10, ha atemperado. Pero no es que quería atemperar. Lo que pasa es que este legislador se ha olvidado del dolo y la culpa. En vez de hacer un favor, ha provocado un perjuicio, redactando esta basura e incorporando al código, engrosando más el código y dándoles a ustedes más para estudiar y buen tema para que yo pueda enrostrar algo que preocupa. Miren cómo el Código Penal, nuestro Código Penal, se instrumenta en la ignorancia. ¿Cuántos asambleístas son? Y de todas, no me van a decir aquí los de la oposición, nos hemos opuesto, no, mentira, mentira. Aquí son los unos y los otros, juntos todos, ignorantes, ellos y sus asesores, por haber creado normas de esa naturaleza, vulnerando los conceptos, los principios del derecho penal, filosóficos, evitar que el Código Penal se engrose, que si hay la figura de lesión, si hay la figura de lesión culposa, si hay estas figuras, ¿para qué vamos a crear lesión por animales? ¿Para qué? ¿Cuál es la lógica? Si yo a mi perro me descuido que mi perro salga a la calle y mi perro muerde, lesión culposa, está en el código. Si mi perro mata, homicidio culposo. Si mi perro yo lo adiestro para matar, asesinato. Si no es la cosa con tanta desproporción, puede ser un homicidio. Ya estaba todo legislado. ¿Qué quieren aquí hacerse los innovadores? Vulnerando los principios filosóficos del derecho penal. Entonces, ¿quién tiene la culpa? ¿La culpa la tienen los penalistas? ¿La culpa la tienen que nosotros queremos que el código sea más grueso para enseñar más? No, la tienen quienes legislan y quienes no se dan cuenta que tomar mano del Código Penal no había sido pues tan cómodo, no había sido tan fácil, que es un primer problema que tenemos que enfocar. Bueno, esta filosofía se va a meter, debería meterse en todo, en la criminología. ¿Qué estudia la criminología? Hemos dicho, las causas del delito. Las causas del delito. Yo quiero saber por qué un sujeto mató, violó, y voy a investigar su personalidad, un conjunto de factores criminógenos que están detrás de él. Yo no puedo, con el afán de saber cuáles son las causas del delito, ver cómo se comporta su hijo o ver cómo se comporta su padre o su esposa cuando ellos no son parte del hecho ilícito. Puedo vulnerar principios de privacidad, puedo afectar dignidad, porque al que podría estudiar es el autor del hecho. Pero más allá de ese espectro no puedo hacerlo. O yo no puedo experimentar con el delito. No puedo yo provocar que el delito se produzca para ver cómo se comporta el fenómeno. Para estudiar por qué se da una violación, yo no puedo provocar que se dé una violación.
o ser actor, testigo, partícipe de una violación para ver cómo se comportó el delincuente. Yo sé que hay un delincuente que es psicópata sexual y que ha citado a una chica y yo, investigador, he hecho todo el seguimiento, quiero ver cómo se porta y voy a hacer el seguimiento hasta que materialice el acto. Me convierto en una especie de encubridor. Me convierto en una especie de copartícipe del hecho, porque de alguna manera, si no he evitado, si más bien lo he promovido, si más bien he sido actor que haya desencadenado la conducta, lógicamente, tendré un grado de responsabilidad penal. Por lo tanto, la criminología no puede, a título de querer estudiar las causas del delito, ir más allá de las barreras legales, morales, espirituales, conceptuales, razonables, inclusive con el mismo delincuente. Claro, el delincuente ya tiene su pena. Al delincuente, miren, ya le han dado a este señor 10 años por violador, está en la cárcel, yo voy donde el violador y digo, mire, yo soy criminólogo, quiero saber qué le ha motivado a usted a violar. Me dirá, discúlpeme, yo sabré lo que he hecho y lo que no he hecho, el juez ya ha valorado, no voy a hablar nada. Nadie va a poder obligarle al autor del delito a que vaya más allá de lo que la ley le ha sancionado. No está obligado a ser un conejillo de indias, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos impide? Razones filosóficas, principios filosóficos que se materializan en lo jurídico en muchos casos. Con el derecho procesal penal, la relación es muy estrecha también. En la búsqueda de la verdad, porque ¿qué hemos dicho que es el proceso penal? La búsqueda de la verdad. Verdad que se va a convertir en verdad jurídica que es relevante frente al contexto social. En la búsqueda de la verdad, yo no puedo utilizar medios que alteren, que cambien la sistemática penal, pero además sistemática normada. Yo no puedo forjar una prueba, no puedo violentar la obtención de una prueba. Yo no puedo basar mi proceso en vulneración de derechos. Por eso, el principio más trascendente del proceso penal es el debido proceso. El debido proceso, que supone una suerte, lo que ustedes han leído en garantías jurisdiccionales. Esas garantías jurisdiccionales tienen pues una base filosófica. Lo que habíamos dicho al comienzo, presunción de inocencia, y todo eso que de alguna manera nos ilustra y nos permite tener ese contexto para aplicar legítimamente el proceso penal. Y por eso la filosofía jurídica, aunque parezca algo reiterativo, se ha incorporado. Eso es lo de bueno, que esta filosofía no es inactiva, se ha materializado en la Constitución, en las constituciones del mundo, y por eso hay que copiar. Una de las cosas más alentadoras de la humanidad es que el plagio es legítimo para construir normas. Es bienvenido. ¿Por qué? Porque los códigos, porque muchos códigos ya se han depurado, ya han pasado fases de análisis, de estudio. Entonces es mejor copiar esos códigos que estar inventando cosas que no funcionan. Quedaremos en esa parte, distinguidos estudiantes. Vamos a quedar en esto el día martes continúa nuestra clase y ya han dado su control de lectura. El señor auxiliar, ¿han dado control de lectura a los que estaban en clase o los que no estaban en clase? Los que estaban en clase, doctor, el día martes. Los que estaban en clase han dado el día martes, perfecto.
Posiblemente yo tome algún voluntario, antes de terminar el tema, tome algún voluntario, algo sobre las garantías jurisdiccionales el día martes. Así que sigan preparándose. Tengan un buen fin de semana. Buenos días, distinguidos estudiantes. Hasta luego. Hasta luego. Gracias. Otro tema.